Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta plática que tenemos el día de hoy. Desde la Fundación Sofía y el Proyecto 2020 les queremos dar la bienvenida, ¿no? A esta interesante charla que vamos a tener, ¿no? Como saben, en estas semanas del proyecto hemos estado platicando sobre este tema de consumo responsable, sobre cómo verificar el origen de los productos que compramos, cómo asegurarnos que aquellas cosas que adquirimos realmente puedan favorecer un modelo económico eficiente, ético, sustentable. Y pues bueno, como no es un tema a veces fácil, ¿no? Pues siempre estamos consumiendo cosas, pero no siempre sabemos qué es lo que hay detrás. Es un poco para poder conocer un poquito qué es lo que tenemos que considerar cuando compramos algo, cuando nos regalan algo, cuando tenemos ya algo en nuestras manos. Pues tenemos el día de hoy el honor y la alegría de que Isabel Uribe nos acompañe esta tarde desde Colombia, entonces todavía más bonito, ¿no? El poder hermanarnos desde diferentes partes del mundo. Ustedes saben que básicamente el proyecto 2020 lo que quiere es eso, ¿no? Generar sinergias y pues para nosotros es una alegría. Entonces, bueno, la voy a presentar un poquito para que sepan todo lo que ella hace, a lo que se dedica. Ella es ingeniera química, es especialista en mercadeo y además es máster en sistemas de gestión y auditorías ambientales. Y está postulada al título de máster en gestión de la innovación internacional. Tiene más de 20 años de experiencia en los sectores del caucho, del papel, en especialidades químicas y acero. Y bueno, ahorita que le escuchen van a ver que es muy buena también explicando y que es un tema que le apasiona, así es que nos va a compartir pues todo lo que ella sabe, su experiencia, sus reflexiones, para que pues nos pueda hacer también a nosotros un poquito más fácil el saber, ¿no? Qué hacer cuando llega un producto a nosotros o cómo elegir o qué implicaciones, ¿no? Tiene todo lo que compramos y consumimos en el día a día. Entonces, Isabel, bienvenida y pues el micrófono es tuyo para que nos cuentes un poquito más de este apasionante tema. Jessica, muchas gracias por esta invitación y como vos decís, el tema de las fronteras ahora eso no existe, ahora somos, ya tenemos el don de la ubicuidad, nos estamos en cualquier parte, o sea que esto nos ha permitido poder conectarnos y de pronto conocer esas experiencias. Yo hoy quiero mostrarles algo y pues quienes estén participando, que se lleven algo que podamos hacer. Todos podemos hacer muchas cosas y como dice Jessica, pues la idea es que podamos entender un poquito más cuando hablamos de consumo responsable, pues también esa responsabilidad que tenemos como consumidores, ¿cierto? Entonces, pues mi plática es acerca del consumo responsable y el pensamiento circular y ver que estos pequeños gestos nos pueden llevar a unos grandes resultados. Y primero quiero contarles un poquito sobre el contexto. En el entorno de la sostenibilidad, lo que ha pasado y lo que está pasando, que viene pasando, hace parte como de lo que debemos ir recogiendo porque la sostenibilidad al final es llenarnos de datos en el contexto para tomar unas buenas decisiones. Entonces, pues quiero como mostrarles un poquito ese contexto para después llegarnos a esas prácticas que podríamos tener como consumidores y que seguramente pues muchas veces se nos olvida o no somos conscientes de lo que estamos tomando cuando estamos tomando una decisión. Entonces, uno de los temas más relevantes es todo el incremento de la población y todo lo que ha sido las grandes migraciones. Seguimos teniendo migraciones, durante muchas épocas hemos tenido migraciones y seguimos teniéndolas, en donde también del campo llegan a la ciudad muchísimas personas y empezamos a ver unas ciudades muy pobladas y en donde la mayor cantidad de personas en el 2030 se espera que van a vivir en los cascos urbanos, en las principales ciudades. Entonces vamos a tener unas necesidades gigantes desde el tema de población y todas esas migraciones, el desarrollo, cómo va a ser la alimentación de todas las personas, el tema de derechos humanos, esos mínimos derechos que deberíamos tener como ya listos sin ningún problema, todavía nos hace falta el centavo para el peso, ¿cierto? También viene dentro de ese contexto todo lo que empezamos a ver de las energías alternativas, o sea, unas soluciones que se empiezan a dar desde las fuentes no convencionales de energía, todo lo que se está haciendo en gestión hídrica, en manejo de residuos, en el análisis de ciclo de vida de los productos. Pero también empezamos a ver
esas cadenas globales de suministro donde los clientes están en cualquier parte, pues así como decía ahorita, tenemos el don de la ubicuidad, o sea, estamos en todas partes y el comercio en general se da en todas partes, entonces son unos nuevos mercados que se nos abren y que pueden pasar fronteras y podemos estar pensando que un producto que llega desde la China hasta México, hasta Colombia, ¿cuánto tiempo duró? 3 meses por lo menos en un barco mientras nosotros lo podamos consumir. Todo ese contexto del gobierno corporativo donde las empresas necesitan afianzar ese marco de relacionamiento, esa ética y transparencia dentro de sus negocios para garantizar ese crecimiento sostenido. Pero también empieza a jalonar un poco todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, esa revolución industrial, cómo empieza a acelerarse y el tema de lo que es la gestión del conocimiento empieza a tener un punto de partida supremamente relevante para todo lo que hacemos. Empieza a acompañar todo esto que estamos viendo y tenemos mucha más información. Es más, una pregunta, ¿cada cuánto creen ustedes que se puede estar generando conocimiento en el mundo? Pues imagínense, o sea, uno inmediatamente tiene información por Twitter, por Instagram, por Facebook, por todo tenemos información inmediata. Pero el conocimiento se puede estar generando por lo menos cada 2 años, 2 años. ¿Y eso qué significa para una carrera que estamos estudiando, estudiantes de universidad, donde puede durar 4 o 5 años el estudio de toda su carrera? A los 2 años ya empiezan a haber cambios en el conocimiento. O sea, cuando termina la universidad, tiene que estar dentro de ese movimiento y ser muy, muy adaptable a ese cambio, porque en esta incertidumbre necesitamos entonces montarnos en ese carro que se nos fue por la autopista más rápida del mundo. Entonces, dentro de ese contexto tenemos una población que en este momento, si ven acá en este mapamundi, podemos ver como las proporciones de los países depende de la cantidad de habitantes en el territorio. Entonces, en este momento, pues a 2020 tenemos 7.7 billones de personas en el mundo. Eso tiene unas implicaciones gigantes, pero se prevé que para el 2100 van a ser 11.2 billones de personas. Si notan acá la diferencia, miren cómo se va comportando pues con la infografía los tamaños de los países, en donde en Latinoamérica vemos que ya se empieza a engordar, empezamos a ver unas poblaciones importantes, pero para el 2100 vamos a empezar a tener unas poblaciones más adultas, ya no tantos niños, pero hay otros países donde definitivamente vamos a seguir viendo ese crecimiento acelerado, en donde los recursos los recursos naturales van a estar limitados si no hacemos algo rápidamente. En el caso de los recursos hídricos, miren la distribución. América Latina pues es bendecida con esos recursos hídricos por ahora. O sea, ese es un tesoro que tenemos y que deberíamos estar orgullosos de poderlo preservar y de poder garantizar para esas generaciones futuras pues esos recursos. Pero miren el contraste con el uso de combustibles fósiles. Mira, todo el hemisferio sur de recursos naturales podemos tener mucho, pero en el caso del combustible fósil, pues los países más ricos siempre han estado ligados al crecimiento económico, a ese crecimiento en el combustible fósil. Pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando en este momento en donde con esta información y en la velocidad en la que nos estamos enterando y conociendo lo que estamos consumiendo, qué podría pasar en un futuro no tan lejano? En el caso de los países que no tienen acceso al agua, pues aquí vemos a África, a la India, tenemos unos desequilibrios y en el mundo muy grandes, en donde definitivamente eso hace que tengamos unas barreras que nos generan desde el ecosistema muchas restricciones. Aquí está por la noche, se sobreponen estos dos mapamundis para que coincidan y como podemos ver, no todo el mundo tiene energía eléctrica. Nosotros damos por sentado que la energía eléctrica la tenemos, porque prendemos el foco, el bombillo y perfecto, ahí tenemos, así como el agua, abrimos la llave y sale agua, pero no en todas partes es así. Y creo que eso es parte de lo que hasta eso deberíamos agradecer. No sabemos
de dónde viene muchas veces, sino que sale por la canilla, ¿cierto? Por la llave. En el caso del Internet, miren lo que ha significado, imagínense ahora con la pandemia y todo lo que ha sido este contexto, pero no todo el mundo puede acceder entonces a la educación, no todo el mundo pudo seguir con su vida normal porque no tiene acceso a ese Internet. Entonces vemos que hay muchas limitaciones, que no todos los recursos y todas las cosas están dadas para todo el mundo, pero que somos muy poquitos los que tenemos ese privilegio y de pronto no somos tan conscientes hacia dónde estamos planteando nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la equidad, yo quería traerles esta imagen en donde secuencialmente, nuevamente con los mapamundi, vamos viendo cómo se van comportando dependiendo de la información que aparece. Entonces, países que viven por debajo de los $10, países que viven entre los 10 y los $20, y empezamos a ver como los cambios, que viven entre los 20 y los 50, y empezamos a ver que ya hay países que empiezan a desaparecer, que viven entre los 100 y los $200, ¿sí? Y ya definitivamente creo que son pocos los que podríamos tener ahí. Y por encima de los $200 se desaparece más del 60% del mundo. Entonces, según el Banco Mundial, dice que las personas que viven en extrema pobreza son aquellas que viven con menos de $1.9 al día. Entonces, cuando vemos ese desequilibrio, y eso es más o menos el 10% de la población mundial, eso en 7.7 billones de personas, creo que tenemos que ser un poquito más conscientes de todo lo que implica ese consumo inmanejable que tenemos muchas veces por simple antojo y no porque realmente puede ser una necesidad. Entonces, dentro de esos retos de sostenibilidad y en ese contexto que les estoy hablando, es importante entender que antes del 2015 teníamos los objetivos del milenio, que empezaron 15 años antes y que tenían unos retos gigantes en temas de sostenibilidad. Pero en el 2015, en el Acuerdo de París, debido a que cuando se mide la huella ecológica nos empezamos a dar cuenta que la población humana empezó a subir de una manera desmedida y el consumo de los recursos naturales igualmente, pero también en contraprestación empezamos a ver que las emisiones también se estaban incrementando y eso hacía que la capacidad de renovación del mundo o de nuestro planeta no fuera el mismo que en tiempos atrás. Entonces, tuvimos que hacer un alto en el camino, en el mundo, y en el 2015 ese Acuerdo de París lo firman 193 países. ¿Por qué? Porque si seguíamos con ese régimen de consumo, simplemente pensando en esas emisiones y en cómo el crecimiento poblacional iba a estar dándose, podíamos estar más o menos gastándonos en ese momento que fue cuando se hizo el estudio en el 2013, 1.5 planetas, y para el 2050 estaríamos gastándonos 3 planetas. Pero por Dios, vivimos en un planeta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ahí es donde empieza todos estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y empiezan a poner unos objetivos y unas metas muy claras para que podamos aportar a ellas. Entonces, ahí hay una gran invitación también porque todos podemos aportar. No es solamente eso, es un tema de los países, por allá el gobierno se sentó, firmó y a mí no me preguntaron. No, esto es un tema de todos y cada acción cuenta. Entonces, cada uno tenemos la posibilidad de generar una acción más allá de lo que podríamos imaginarnos. O sea, realmente aquí tenemos una gran posibilidad, se nos abren todas las ventanas del mundo porque tenemos que dejar ese egocentrismo que nos había caracterizado, o sea, el hombre era el centro de todo y no, realmente somos parte de un ecosistema, nosotros también somos parte de ese mundo biológico y al ser parte del mundo biológico no podemos ser casi que los depredadores de todo el universo, entonces, pues de toda la Tierra. Entonces, aquí se presenta algo importante y es que ahí hubo como un alto en el camino y también se hizo un estudio muy interesante. Entonces, cuando empezaron a ver eso, dijeron, bueno, ¿y si la población mundial viviera como en alguno de los países? O sea, si todos viviéramos como un país en específico, ¿qué pasaría? ¿Cuántos planetas nos estaríamos entonces consumiendo? Entonces, Bangladesh
un planeta, no hay problema. India, sin problema. Uganda, sin problema. China, 1.1 planetas. Costa Rica, 1.4 planetas. Nepal, 1.9 planetas. Francia, 2.5 planetas. Pero si todos viviéramos como en Estados Unidos, eso sería 4.1 planetas. Creo que no podríamos, o sea, estaríamos ya, más no estaríamos. Entonces, esto fue un estudio que se hizo 2 años después de que arrancara todo el tema del Acuerdo de París. Y en el 2019 se hizo nuevamente la medición y empezaron a revisar todos los regímenes de consumo, cuáles son los residuos, cuántos son el consumo de los recursos naturales, de la energía, del agua, de cómo estamos en los diferentes países. Y miren, por ejemplo, Estados Unidos, en vez de disminuir, subió. Y así sucesivamente. Creo que no hemos sido lo suficientemente conscientes que las acciones individuales no son simplemente una acción puntual, sino que tenemos que ir hacia esas acciones de todos de manera conjunta, colaborativamente, para que podamos hacer que las cosas cambien. Ahí está el punto más relevante de esa conciencia que debemos tener. Y eso es lo que le podemos dejar a nuestros hijos, porque realmente en este mundo y en este momento de la conciencia, pues el coronavirus nadie se lo imaginaba, ¿cierto? Y eso hace que empecemos a entender que esos desequilibrios que hemos tenido de esa parte donde creíamos que éramos el centro del universo, ese egocentrismo que nos ha caracterizado como seres humanos, pues tenemos que ver es cómo hacemos para ver cómo hacemos parte y empezamos a regenerar y podemos empezar a mejorar esa forma en cómo han sido nuestros hábitos de una manera coherente. Entonces, acá empieza, después de todo ese contexto, como entender cómo puedo yo contribuir, qué cosas podría yo hacer, porque muchas veces por allá se escuchan las empresas y entonces en las industrias se hacen muchas cosas, pero nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad. Nosotros, si no consumiéramos, pues las empresas no tendrían que producir, ¿cierto? Si nosotros no compráramos un yogur, si no compráramos un chocolate, si no compráramos, no sé, las verduras, las frutas, seguramente pues no habría esa necesidad de traerlas desde la tierra, de ararlas, de cosecharlas, de cultivarlas, de todo, de regarlas, de fumigarlas, porque seguramente tienen pestes y todas esas cosas. Pero entonces, ahí entonces empieza ese punto relevante de lo que nosotros podemos hacer, y es cómo puedo yo contribuir y pensar muy hacia el interior, realmente cómo lo puedo hacer de una manera sencilla, pero siendo consciente. Entonces aquí la primera parte para poder contribuir es seamos conscientes de cuando comemos algo, qué es lo que estamos comiendo. Cuando compramos algo porque nos vamos a poner algo, una ropa, una camisa, un pantalón, seamos conscientes de dónde viene. Entonces aquí yo les quiero traer como 9 puntos para que sean parte de esas 20 acciones del 2020 y aquí les entrego 9, pero son gigantescas. Y es, debemos planificar nuestras compras. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que vamos al supermercado y sabemos qué tenemos que comprar? Pero como no lo anotamos, primero se nos olvida y seguramente van cosas de más. Y al final van a parar a la nevera ya caducadas con fecha de vencimiento y no nos acordamos que estaban, porque no eran necesarias, no las teníamos ahí como parte de esa necesidad básica que seguramente teníamos. Entonces la primera es, tratemos de planificar las compras. No está mal antojarnos, no está mal, pero seguramente también tenemos que tener un equilibrio desde lo económico, ahí también podemos ahorrar algo de dinero. También es revisar las etiquetas de las compras y los sellos sostenibles. Entonces, en temas, por ejemplo, de los productos, lo que es la parte eléctrica, electrónica, las etiquetas que tienen los electrodomésticos, los aires acondicionados, las bombillas, en donde empiezan a darnos información de qué tanto consumo energético, qué tan eficientes son, debemos mirarlo. Así como antes no mirábamos la información nutricional de los alimentos, ahora nosotros sí tenemos que empezar a entender, ahora las miramos y tomamos decisión con esa información nutricional. Lo que esperamos es que en las etiquetas también entendamos cuál es el origen, cuál es la procedencia. Cuando vemos de pronto un producto que llegó desde quién sabe dónde y uno dice, uy, eso debió haber sido por lo menos 2 o 3 días desde que salió
en el mismo país, pero cuando viene desde la India, desde Turquía, de Japón, cuántos meses han pasado para que llegue ese producto a esa góndola para que nosotros lo podamos comprar. Entonces, es importante que también empecemos a ver en esas etiquetas, porque mientras más lejos tengamos los productos, o sea, desde el origen sea más lejano, pues seguramente los impactos van a ser mayores porque se necesita un transporte y en el transporte normalmente el consumo de combustibles fósiles es muy alto. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También el apoyar el comercio justo. Pero, Isabel, ¿eso qué es ese comercio justo? Pues a ver, nosotros dentro de lo que son las cadenas globales de valor que les hablaba ahorita, estamos en un mundo sin fronteras, en donde ya las fronteras físicas de hasta dónde van los países, pues realmente ya creo que están invisibles un poco. Y tenemos que empezar a ver que hay legislaciones que no cubren a todas las personas. Entonces, el que se respete los derechos humanos y el que se respete el medio ambiente, en donde, por ejemplo, que de Europa, Latinoamérica no sea el vertedero de muchos de los residuos peligrosos que seguramente estaban allá, y viceversa, o sea, que nosotros también no tiremos al mar porque al final eso le llega a donde no nos imaginamos. Entonces, en ese comercio justo, lo que queremos es poder garantizar que en esas cadenas globales de suministro se respeten los derechos humanos, se cumpla con las prácticas laborales adecuadas, que se cumpla con todos los requerimientos y con la identificación de los impactos ambientales que se pueden generar en una operación. Y eso hace que seamos coherentes con los principios y los valores. Por otro lado, el tema de comprar productos que sean más cercanos, más locales a donde estamos, ¿cierto? El tema de adquirir productos cercanos tiene unas implicaciones gigantes en la producción, en el transporte, en la distribución. Mientras más cercano sea la producción de un insumo, de un producto, va a ser menos el impacto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque realmente, como les digo ahorita, en esas cadenas globales donde tenemos un transporte que se hace desde un punto tan lejano, hace que los impactos que tiene ese producto al final, cuando yo me lo consumo, es muy alto. Eso se llama, para nosotros los que nos gusta la parte ambiental, uno habla de la mochila ambiental de lo que puede traer ese producto. También deberíamos estar aprovechando el consumo colaborativo. ¿Qué significa ese consumo colaborativo? Pues es poder compartir, hacer que por ejemplo, un taladro, un martillo, herramientas que muchas veces las compramos para cuando de pronto vamos a colgar un cuadro o para cuando de pronto lo necesitemos, pues tener la opción de compartirlo. ¿Por qué no pedírselo prestado a alguien? Entonces, así como se intercambian o se comparten coches, viviendas, con todos los, por ejemplo, Airbnb o lo que sería el Waste Pool, todas estas cosas, empieza a ser muy importante porque al compartir, nosotros podemos garantizar que disminuimos o reducimos ese impacto y además se está ahorrando dinero. También debemos entonces, muy alineado entonces con comprar cosas locales, redescubramos esos mercados tradicionales, en donde las tiendas de barrio son importantes, dan empleo, tenemos las cosas frescas, no necesitamos llenar esa nevera de muchas cosas para que no se desperdicien. Y entonces ahí tenemos también otro juego importante, y es que tenemos cosas cercanas que muchas veces no sabemos a la redonda de tu casa, o sea, en la manzana, ¿cuántas tiendas hay? ¿Cuántas tiendas de barrio pueden haber? ¿Has comprado alguna vez? Y si has comprado, espero no te vas en carro, ¿cierto? Lo que uno espera es que se vaya a pie por lo menos para hacer ejercicio, ¿cierto? Otro de las recomendaciones y de lo que yo esperaría como dentro de esas acciones que deberíamos tener es reciclar, pero sobre todo reducir y reutilizar. Entonces, cuando uno recicla, pues evita llenar esos vertederos. Bueno, recicla entre comillas, porque nosotros creo que lo que hacemos de pronto de una manera, algunos de manera consciente, es separar en la fuente algunos de los residuos. Muchas veces simplemente en lo orgánico y lo inorgánico, ni siquiera logramos separar para realmente hacer una separación adecuada y luego que eso sí pueda ser reciclado en otras cadenas de valor. Pero lo importante es que por lo menos eso hace que
disminuyamos esa cantidad de residuos que se van al vertedero. Pero si separo y lo deposito en el contenedor que es, pues eso va a hacer que esa acción social y ambiental sea muchísimo más importante. Cuando mezclamos las cosas, las reacciones químicas que se dan cuando mezclamos alimentos y de pronto hay cítricos y tenemos metales o baterías o pilas, se genera un cóctel supremamente tóxico y de pronto no entendemos qué puede pasar con otras personas, las personas que recolectan los residuos y que hacen esa acción de separar y después para poder llevar a otras cadenas de valor a reciclar. De pronto no somos tan conscientes, pero ¿qué podríamos hacer? Entonces, separar los residuos es un camino importante para poder garantizar que dentro de esta conciencia que estamos elevando el día de hoy y que espero que algo de esto nos pueda ir quedando, es parte de ese ser que realmente en ese macrocosmos biológico en donde vivimos, todos entendamos el impacto que puede generar. Y si reducimos, pues obviamente al reducir ese consumo y al reutilizar esos productos, pues maximizamos la vida útil de los materiales. Hay veces se nos daña una sola pieza y decimos, no, pues no soy capaz ni de arreglarlo, pero no hacemos ni siquiera el esfuerzo por hacerlo. Entonces, aquí la invitación es, aprendamos a arreglarlo, hagámoslo simplemente por salud mental, tratemos de ver qué tiene adentro, por lo menos para que veamos si esas piezas se pueden recuperar o podemos comprarlas y reponerlas. Entonces, es importante tener eso en la mente. Reciclar es lo último que debemos hacer, pero reducir y reutilizar es algo que nos queda fácil y que podemos hacer. La otra parte importante que creo que viene reforzándose en muchos de los gobiernos es el plástico de un solo uso, como son las bolsas plásticas en los supermercados. En muchos países ya no existen, en otras supuestamente ya existen, pero cobran, entonces sí que para no incentivar el consumo, pero bueno, aquí lo que esperamos es llevemos esas propias bolsas reutilizables para que podamos contribuir a ese como a ese fin que quiere el mundo de no tener esos plásticos que al final van a parar seguramente a los mares y a los océanos. Más o menos 8 millones de toneladas de plásticos acaban anualmente en los océanos y en los mares. Yo creo que ahí tenemos unos temas muy, muy importantes porque el mundo lo hemos explorado desde la tierra, pero desde el mar tenemos muchas dudas de muchas cosas, ¿cierto? Y cuando vamos a empezar a explorar, lo que estamos viendo es que estamos llenos de residuos y que tenemos un impacto gigante en nuestra fauna y flora de los océanos. Bueno, por el otro lado es, si podemos evitar el consumo de combustibles fósiles por ese impacto que tiene, pues tratemos de hacerlo. Y ahí donde presta relevancia es, si vamos a ir a la tienda de barrio a comprar, porque queremos ya conocerla y ver qué podemos empezar a tener así cercano para que en nuestra despensa no se nos vaya a vencer las cosas y esa caducidad no nos haga después botar alimentos, porque sabemos que con la cantidad de millones de habitantes que se requiere, no deberíamos tampoco estar desperdiciando los alimentos, pues empecemos a utilizar bicicleta o pues el tema de medios públicos de transporte para que empecemos a generar un impacto y ahí empieza a alinearse todo, el que de manera colaborativa podamos compartir y seamos capaces de estar juntos en ese medio de transporte en donde compartimos de pronto esos momentos. Saquémosle provecho también. Anteriormente hablábamos en los aeropuertos y nos tocaba alguien al lado y hablábamos. Actualmente ahí mismo cogemos el celular y empezamos a hacer muchísimas cosas, a jugar, pero ya no tenemos esas conexiones ni siquiera con los seres humanos. Entonces es importante entender que esos combustibles fósiles acá pues nos hacen que tengamos la posibilidad de tomar esa conciencia. Si podemos utilizar un transporte eléctrico, si podemos utilizar entonces bicicleta, pues la idea es que lo podamos hacer. Estas son mis 9 acciones que quise traerles el día de hoy. Me voy a devolver un momentico acá porque quiero que las volvamos a mirar rápidamente. Si esto me deja, bueno, no me dejó. Aquí está. Entonces, planifica tus compras, revisa las etiquetas de lo que compras, de dónde vienen,
¿De dónde creen ustedes? ¿Cuánto fue el transporte que tuvo que recorrer para llegar a donde yo lo estoy comprando? Apoyemos el comercio justo, compremos productos locales, aprovechemos el consumo colaborativo, redescubramos esos mercados tradicionales, reduzcamos y reutilicemos antes que reciclar, que eso sea la última palabra que vamos a utilizar, especialmente si vamos a reutilizar las bolsas plásticas de los supermercados y que cada quien lleve su bolsita. Y en lo posible tratemos de caminar, montar en bicicleta, utilizar lo que más podamos vehículos, pero compartidos. Entonces, como para que tengamos una idea con los residuos, porque al final el mayor impacto que nosotros estamos generando es con todos los residuos que se generan. Lo más importante es como entender en el mundo qué está pasando y más o menos los kilogramos per cápita por día que se están generando en cada uno de los países, pues aquí se ve con los diferentes colores, pero para que tengamos una idea, más o menos en ese crecimiento que va a haber de la población, que, que vimos que pasaba de 7.7 billones de habitantes a 11.2 billones para el 2100, pues para el 2050 se prevé que los residuos más o menos van a crecer en un 70%, según el Banco Mundial. Y que en la línea base que midió el Banco Mundial, en esos datos que se levantaron, más o menos 2.010 millones de toneladas fueron registradas de todo lo que tiene que ver con los residuos que se generaron en el 2016 y que para el 2050 más o menos van a ser 3.400 millones. Entonces, imagínense cómo el mundo, cómo la Tierra va a ser capaz de regenerar y de volver a repararse y regenerarse para poder volver a prestar los servicios ambientales que presta. Entonces, más o menos de esos 2.10 millones, perdón, que se encontraron de toneladas registradas, porque no sabemos las que no se registraron, en el 2016, 242 fueron plástico. Entonces, ahí empezamos a ver que el plástico ha sido un beneficio gigante, pero también pues tenemos que ver qué vamos a hacer y cómo lo devolvemos a las cadenas de valor. Ha prestado unos servicios gigantes en medicina, unos servicios gigantes en ingeniería, en muchísimas cosas nos ha facilitado la vida, pero tenemos que poner un alto en el camino cuando excedemos un consumo de plásticos que de pronto no es necesario y que deberíamos ver es cómo buscamos la forma para mejorar esos consumos. Entonces aquí viene una pregunta que esta figura me encantó, ¿evolución o involución? ¿Qué ha pasado con todo ese consumo? ¿Qué pasaba en el siglo XIX y ahora en el siglo XXI? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿dónde tenemos oportunidades? Pues en entender los ciclos de vida de los productos. Lo que les he estado diciendo es, seamos conscientes que cuando a nosotros nos llega un producto en un supermercado, cuando lo compramos y lo usamos, lo consumimos, ¿de dónde vino? Y quiero traerles dos ejemplos. Uno de la cadena del café. Pues en Colombia nos gusta muchísimo el café, espero que pues en la mayoría de países también sean consumidores, en México. Y traje un caso de Nescafé, que creo que todos conocemos esa marca de Nestlé, pero entender un poquito lo que es desde que se necesita una tierra para poder cultivar el café, que hay que regarlo, que hay que echarle fertilizantes, que tenemos después que recogerlo, que hay personas que lo recogen, luego que hay que secarlo, luego se tiene que quitar pues como la cascarita para que lo puedan tostar y ahí se hace toda la parte del beneficiadero, luego cuando pasa a las moliendas y luego nuevamente el secado. Entonces vemos que hay personas que no están en toda la cadena. Aquí tenemos campesinos, tenemos el campo en donde se están cultivando. Por aquí ya tenemos industria, seguramente en este tramo, mientras fue pasando por acá, tuvimos varios transportes. Luego, consumo de agua, consumo de energía, emisiones. Después pasa a esa molienda, ya pasa un frasco de vidrio, de plástico, ¿cierto? Y luego llega a ese supermercado donde nosotros vamos, lo compramos y nos lo podemos tomar en la casa.
¿Qué pudo pasar en todo esto? Pues aquí hubo transporte, por aquí seguramente, como les dije ahorita, hubo transporte. Somos conscientes de todas las personas que estuvieron involucradas durante todo ese proceso y entonces ahí empieza a ser importante ese comercio justo. Sí le estamos pagando a estos campesinos lo que es, sí estamos de verdad garantizando que cumplimos con los derechos humanos para estas personas, que efectivamente en las producciones no se está derrochando agua y energía, que realmente somos productivos pensando no solamente en esa sostenibilidad económica, sino también en la sostenibilidad social y la ambiental. Entonces, aquí es una muestra en donde algo tan sencillo que es tomarnos un café, de pronto no somos conscientes, de pronto sentimos el aroma por la mañana, pero ¿qué podemos estar pensando cuando lo compramos? Pues los invito a que cada vez más lean las etiquetas, miren de dónde viene. Se sorprenderán que puede haber plantas de Nestlé en México, en diferentes zonas, y hay veces de pronto tenemos una cercana y ese frasco de Nescafé no nos llegó directamente de esa zona donde estamos. Y eso no está mal, pero es importante que seamos conscientes de ese tipo de acciones y de cosas que pueden estar pasando cuando consumimos sin tomar o sin elevar esa conciencia. En el caso del chocolate, aquí también, esto está en la página de Nestlé y me pareció chévere traérsela, esta está muy bien bonita además. También el cacao, todo lo que es el cultivo y la cosecha, el desgrane, la fermentación, bueno, todo ese proceso, cuando por el otro lado, las mezclas que se requieren con leche, ¿cierto? Para después hacer ese mezclado y que al final, por un proceso productivo muy importante, después de tostar también el cacao, podamos tener el chocolate empacado y rico para comérnoslo. Cuando entendemos que no solamente ese chocolate lo estamos pagando simplemente por una transacción, por un antojo, por lo que sea, sino que además hay muchas personas detrás de esto. Es importante que disfrutemos ese momento y aquí la invitación es disfrutemos el momento, pero con conciencia, con elevar ese entendimiento y esa coherencia en principios y valores que necesitamos frente a lo que es el consumo responsable. Y aquí me empata muy bien con lo que es el pensamiento circular o que es la economía circular. Entonces, a buena hora llegó la economía circular a ser parte de esa herramienta del desarrollo sostenible y del entorno de la sostenibilidad o de la sustentabilidad. ¿Qué es la economía circular? Pues es un modelo que nos permite pensar desde el diseño lo que va a ser la producción, el consumo y poder saber que desde que nos pensamos un producto, qué va a pasar al final de su vida útil. Y teniendo esa claridad, poder ver cómo se va a devolver a las cadenas de valor y cómo podemos hacer que se generen la menor cantidad de residuos posible y que tenga un menor impacto en los ecosistemas. Eso hace que la economía circular desplace un poco lo que ha sido desde hace muchísimo tiempo la economía lineal, que es lo que nos viene marcando el modelo en el mundo. Y es ese modelo económico lineal en donde se extrae, por ejemplo, el cacao, se produce y se desecha el residuo y hasta luego, no pasó nada. Disculpen. Pero ahora lo que esperamos es que sigamos reusando, reparando, reutilizando y devolviendo a las cadenas de valor para que ese residuo se vuelva un recurso. Entonces, al final, en ese modelo económico circular nuevo, lo que nos va a permitir es crear capital económico, natural y social basado en tres principios, en eliminar residuos y contaminación desde el diseño, que es lo que les digo, pensar qué va a pasar al final de su vida útil, mantener productos y materiales en uso y siempre poder tener la posibilidad de regenerar esos sistemas naturales que, como les he dicho, la capacidad del mundo, del planeta, se ha visto limitada para poder volver a regenerarse debido a que es tanta la población y el crecimiento de la población y la necesidad de recursos naturales que el mismo sistema natural no ha podido regenerarse en la velocidad que nosotros esperamos. Entonces, aquí como un esquema, esto es lo que ha sido la economía lineal, la materia prima, producir, consumir y desechar,
pero lo que esperamos de la economía circular es hacer que los residuos sean un alimento. Entonces, que entre materia prima, que lo produzcamos, lo consumamos, se deseche y ese desecho vuelva y se recicle y vuelva y sea parte de la materia prima y que muy poco tengamos que renovar de esas materias primas. Entonces, acá para tener como un entendimiento, la economía lineal, creo que esto se nos hace conocido, ¿cierto? Todavía estamos por ahí muchos. Luego vino el reciclaje y entendíamos era simplemente hacer alguna separación. Y aquí les puse unas noticas y es creer que si no es, creer que si no es orgánico es reciclable. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en eso? Ah, es lo orgánico y lo inorgánico, ¿cierto? Y lo inorgánico es reciclable. No, eso no funciona así. Tenemos que ver la tipología de residuos que se están generando y separarlos por tipo. Asumir que todo lo que sea reciclable va al mismo lado. Entonces ahí mezclamos cartón, plástico, vidrio y empezamos a hacer una mezcolanza, pero no, eso no debería ser así. O lo otro es terminar sacando toda la basura al mismo tiempo con lo que se recicló. Entonces ahí es importante entender que tenemos todavía un trecho por recorrer, un camino por recorrer para poder entender la economía circular, que desde el 2010 empieza a ser un punto muy importante en donde se están retomando como todos los caminos y los países empiezan a tener legislación alrededor de la economía circular, porque vemos que tenemos oportunidades de emprendimiento también para que esos gestores de residuos puedan llevar a cadenas de valor y aprovechar dentro de dentro de las mismas zonas, o sea, localmente, y generar unas economías diferentes que puedan permitir a través ahora con esa industria 4.0, que además de la industria 4.0, como hoy les estaba diciendo, tenemos el don de la ubicuidad gracias a esa velocidad y al internet y a todo lo que estamos viendo en este momento. Pero realmente somos seres aumentados gracias a qué? Gracias a que tenemos información, tenemos conocimiento, podemos tomar decisiones informadas y eso desde acá hace que muchísimas veces nos vaya a generar seguramente retorno económico. Entonces, esperamos que con esto podamos seguir hacia adelante. Entonces, la economía circular, como en un resumen, tiene unos rasgos importantes y es que ese residuo se tiene que convertir en un recurso. Y eso, ¿por qué? Porque lo vamos a pensar desde el diseño de cómo va a ser al final de su vida útil y en ese final, pues vuelve y se devuelve a las cadenas de valor. Que tenga la posibilidad de un segundo uso, que se reutilice, que se pueda reparar, que le alarguemos el ciclo de vida, que podamos reciclarlo y valorizarlo, que tenga funcionalidades. Yo puedo tener partes de ese producto o de ese material que lo pueda devolver a varias cadenas de valor, que se utilicen fuentes renovables, que haya esa ecoconcepción desde el principio cuando estamos pensando en el diseño y que eso nos lleve a una ecología industrial y territorial, porque esto lo tenemos que llevar no solamente nosotros que estamos acá, que hoy estamos tratando de ser conscientes, sino cómo lo vamos a llevar hacia el segundo nivel, cómo desde las industrias, cómo desde los gobiernos tenemos que trabajar de manera colaborativa, porque todos somos responsables de las decisiones de consumo que tenemos y de los impactos sociales y ambientales que estamos generando con la decisión. Entonces, cuando ya somos conscientes que tenemos en nuestras manos la posibilidad de, con conocimiento, con información, tomar una decisión adecuada, pues vamos a ser parte de la solución. Seamos responsables cuando consumimos y entendamos que esos residuos son alimento para otros, que son un recurso importante para otros. Entonces tratemos de tratarlos bien, o sea, tratemos de hacer que se pueda reutilizar, que se puedan reducir desde la fuente y que lo último en lo que pensamos sea en el reciclaje. Tratemos siempre de ver que nosotros hemos sido el problema, pero que en conjunto, si todos aportamos algo, vamos a hacer la solución. Entonces, les quiero dejar como esta frase, en la economía circular y en todo lo que es el consumo responsable, el pensamiento colaborativo, el pensamiento entre todos, el pensamiento global, conjunto y hacer que las cosas locales funcionen, hace que podamos cambiarle el rumbo a este mundo y a esta contaminación que creo que se nos está desbordando y lo vemos todo el tiempo. Entonces,
Hoy les traigo una frase que lo dijo Carlos Ignacio Gallego, el presidente del Grupo Nutresa de aquí de Colombia, que dice: el presente es consecuencia del futuro deseado. Este es el futuro deseado que queremos, el que tenemos. Yo creo que entre todos podemos lograr el que a través de un consumo responsable podamos dejarle realmente a las generaciones futuras un mundo en donde puedan aprovechar y puedan tener unos recursos regenerados gracias a las acciones que estamos haciendo. Eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que, que realmente puedan haberlo entendido pues en lo macro. La invitación siempre va a ser: tratemos de hacer esas acciones pequeñitas y esos gestos pequeños van a tener un impacto gigantesco. Cada uno pensemos en lo que todos vamos sumando, y si somos 7.7 billones y todos hacemos algo, imagínense lo que podríamos lograr. Efectivamente, muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor, ¿no? El ver cómo, pues hay muchas cosas que podemos hacer nosotros a nivel individual, cosas que se están haciendo desde la industria, ¿no? Con todo el tema de la economía circular desde el diseño. Y como igual, ¿no? O sea, cuando una industria pueda pensar en esto, también luego depende de nosotros el que podamos hacer nuestra parte, ¿no? Dentro de esta economía circular y realmente sacarle provecho a todo ese diseño que se haga. Entonces, pues bueno, me gustaría invitar a las personas que nos están viendo si tienen alguna pregunta para Isabel. Mientras ya te tengo una, me nos preguntan que cómo podríamos conocer cuáles son las empresas que respetan el medio ambiente y los derechos humanos. Ok, entonces la invitación es que muchas empresas hemos empezado a adoptar y dentro del mundo los informes de sostenibilidad, que son la forma en que de una manera transparente las empresas empiezan a mostrar las acciones alrededor de la sostenibilidad, de los derechos humanos. Pacto Global a nivel mundial, Pacto Global de la ONU también tiene dentro de sus principios el cumplimiento de los derechos humanos, y ahí aparecen las empresas que reportan y que dicen de manera transparente qué se está haciendo. Además, la OIT está continuamente haciendo seguimiento en los diferentes países y empiezan a generar o a mostrar noticias alrededor de casos que han pasado con respecto a migraciones, a cómo son las contrataciones de esos migrantes, de esas personas que llegan de otros países, que muchas veces se aprovechan. Y entonces ahí ustedes pueden entrar y mirar. Todas las empresas, la empresa que ustedes quieran, deben buscar en Internet, y la mayoría, o sea, tengan la certeza que si tienen informes de sostenibilidad a través de Global Reporting Initiative o a través de Pacto Global, o tienen una gestión alrededor de la ISO 26000, que es la guía de responsabilidad social, y la OIT y todo esto que les estoy diciendo, seguramente ahí deberíamos buscar esa información y ahí la van a encontrar. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, no sé si va a haber más preguntas o no, pero es que creo que sí, ¿no? Hay una parte que es muy importante que es investigar, ¿no? Tenemos ahorita la gran oportunidad de que hay muchísimas cosas en Internet y que podemos, ¿no? Antes me imagino sería mucho más difícil el poder acercarnos a esta información. Claro. Yo creo que en este momento nos beneficia. Es más, no tenemos disculpa porque la información la tenemos. O sea, ya hoy no tenemos disculpa. O sea, si tomamos las decisiones más importantes de nuestras vidas, pues es la decisión que debemos estar tomando todos los días porque hace parte de nuestro ser. O sea, un alimento, por ejemplo. O sea, empecemos con lo más simple, que es los alimentos. Si desde ahí ya empezamos a generar esa conciencia y a leer las etiquetas y a entender qué empresa la produjo y qué cosas hay alrededor de eso, pues me parece que es importante como contribuir un poquito frente a ese impacto que podríamos reducir en lo que es la huella de carbono. Claro. Y sobre todo esta frase con la que cerraste al final, que creo que es muy importante, ¿no? O sea, nosotros, yo creo, todos soñamos con un mundo mejor, poder ser congruentes en el presente, ¿no? Para poder llegar hacia ese Ese futuro futuro. que anhelamos. Sí, el presente es consecuencia del futuro, o sea, eso es lo que queremos, entonces tenemos que actuar coherente con eso porque definitivamente no vamos a alcanzar seguramente a hacer que nuestro planeta se pueda regenerar. Y ya vieron, pues simplemente con el crecimiento demográfico tenemos una gran restricción, entonces tenemos que ser
más conscientes de esa solución conjunta. Pues sí, pues bueno, muchísimas gracias en verdad, Isabel. Ha sido para nosotros un gusto el tenerte hoy aquí, escuchar un poquito de todos estos temas tan apasionantes y en verdad muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos, como decía Isabel, que pues haya sido útil, que nos ayude un poquito a saber cómo tomar estas decisiones mejor, en qué pensar cuando compramos, no sé, un café o nos estamos tomando la taza, pero es también muy bonito, ¿no? Porque justamente nos hermana con el mundo, ¿no? Hay muchísimas personas detrás de todo lo que compramos y creo que siempre es muy bonito pues el recibir las cosas y también agradecer a estas personas que estuvieron ahí involucradas, a estos recursos, árboles, Campesinos, vacas, abejas, no sé, o sea, también todos los seres todo. vivos que estuvieron detrás, ¿no? Y que no los vemos, pero que sin ellos no tendríamos lo que tenemos hoy. Sí. O sea, aquí uno de los temas más importantes, Jessica, y como para cerrar también, es que hacemos parte del mundo biológico. O sea, entendamos que ya no somos nosotros como ese centro de atracción y que somos los que mandamos la naturaleza. Somos parte de, y debemos comportarnos de una manera adecuada para que haya ese equilibrio realmente que esperamos. Pues sí, que sea la invitación, ¿no? El Que sí, propósito también para el próximo año. Pues bueno, total. reitero el agradecimiento a todos y pues nos vemos próximamente para ya la última acción del 2020. Que tengan muy Bueno, bonita noche y muy bonita noche también para ti, Isabel. vale. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.